Semana de negociaciones aquí en el Parlamento de Navarra, que ha culminado con esa convalidación del decreto de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno de Navarra, y ha sido gracias a que el Ejecutivo ha logrado finalmente el apoyo de Euskal Herria Bildu. Navarra Suma ha votado en contra. El Gobierno foral consigue sacar adelante su plan anticrisis gracias a la abstención de EH Bildu tras lograr un fondo de compensación para los ayuntamientos de 4.200.000 euros. Pero la formación abertzale no ha conseguido la rebaja fiscal que pedía para las rentas menores de 30.000. Más bien estamos ante medidas paliativas. Es necesario repensar las prioridades de actuación y la asignación de los recursos. Navarra Suma ha vuelto a echar en cara al Gobierno que no haya querido negociar con su formación y ha votado en contra porque dice que estas medidas no son las que necesita ahora la ciudadanía navarra. Han elegido a Bildu y Bildu les ha elegido a ustedes, no por los 4,2 millones de euros de los ayuntamientos, porque no llega ni para los caramelos que tienen que comprar los ayuntamientos para la cabalgata de Reyes. ¿En qué ayuda este decreto a alguien que tiene dificultades para pagar la cesta de la compra? Y la inflación, señor Esparza, no se corrige con bajadas masivas de impuestos. Escuche, ¿qué es lo que hemos hecho? Las medidas que llevan este decreto han sido pedidas por los sectores, señor Esparza. Vuelven a demostrar que no están capacitados para gobernar esta tierra y, además, no se lo merecen. Gerbabay ha dado su apoyo, pero con una intervención muy crítica. Estamos viviendo un momento de emergencia energética y las soluciones, las medidas, deben ser proporcionales a la urgencia del momento. Podemos ha dado también su sí, recordando el compromiso que ha logrado del Ejecutivo para introducir mejoras en los controles de impacto ambiental. Para hacer un poco de bloqueo y de barrera contra, bueno, eso es lo que llamamos el capitalismo verde. Izquierda Esquerra se ha abstenido. Pero evidentemente hace falta mucho más. Pese a sus discrepancias, los socios de Gobierno han vuelto a sumar sus votos frente a la oposición de Navarra Suma. Adolfo Aray, ¿qué tal está? Bienvenido a este espacio de la entrevista del Parlamento. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos hoy, un día más trabajando en esta sede. Pues vamos a entrar en materia, a repasar algunos de los asuntos que están copando más la actualidad política estos últimos días. Uno de ellos es esa estrategia que presentaba el Gobierno foral para intentar hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Le pido una valoración breve. ¿Qué le parecen esas propuestas que ha presentado el Ejecutivo? Bueno, nosotros cuando las vimos por primera vez, porque además tuvimos la oportunidad de hablar con el Gobierno previamente a su aprobación, el Gobierno mantuvo con nosotros distintas reuniones y bueno, transmitimos nuestro planteamiento en el sentido de que no solo había que mirar, digamos, hacia sectores empresariales, hacia sectores profesionales, hacia autónomos, que eso estaba bien, pero que también había en el conjunto de la sociedad navarra sectores necesitados, que la crisis energética, todo lo derivado de lo que ha supuesto en la inflación, pues ha tenido una digamos, influencia directa también en los sectores más débiles de la economía navarra, en personas. Y eso es lo que nos preocupaba y vimos que había un desequilibrio, vimos que estos sectores más afectados también de población no se veían reflejados en esas medidas y planteamos al Gobierno distintas propuestas, específicamente dos, porque también había otro sector que eran las entidades locales que han visto cómo en sus instalaciones deportivas, en sus frontones, en sus piscinas, pues el coste energético ha sido muy grande y creíamos que había que dirigirlo hacia ellos. Y en este sentido, bueno, hicimos varias propuestas y lo que podemos plantear, pues que el resultado está a la vista ya de lo que se ha aprobado por el Parlamento. Y creemos que, bueno, pues que en ese sentido esa ha sido nuestra posición, defender a quien creíamos que no se veía reflejado en estas medidas y bueno, pues vamos a ver si realmente somos capaces de que con ese resultado seguir adelante. En cualquier caso, EH Bildu, por tanto, compartía algunas de las propuestas, pero quería hacer más énfasis quizás en medidas sociales, ¿no?, para la ciudadanía. Sí, porque, como digo, lo importante era el desequilibrio y había que corregir ese desequilibrio y de no corregirlo, pues bueno, la situación para nosotros no era en absoluto favorable hacia este decreto y lo importante es que toda la sociedad navarra que está padeciendo esa situación de incremento disparatado de los costes energéticos, pues tenga ayudas o sea atendido también desde las instituciones y en este caso desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de un crédito extraordinario para los ayuntamientos. Ahí vamos a seguir trabajando. Es un asunto en el que se ha estado negociando prácticamente hasta final de plazo. También es algo que ha ocurrido a nivel nacional, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, y ahí EH Bildu ha sido decisivo. ¿Cómo lo valora? Bueno, la situación del Congreso de los Diputados es muy específica en cuanto, digamos, a la correlación de fuerzas que se da
entre medio se había producido toda la situación del Pegasus y del Catalan Gate y lo que era la situación de espionaje, y a pesar de eso, bueno, nuestra posición en el Congreso era mirar más hacia la gente, mirar hacia medidas que aparecían de contenido social muy importantes en ese Real Decreto Ley, y eso fue lo que nos inclinó finalmente a votar a favor, porque si no en estos momentos, por ejemplo, las ayudas de los 20 céntimos que estamos todos digamos, percibiendo cuando vamos a llenar el depósito de la gasolina no existirían, las ayudas para limitar el precio de las viviendas tampoco existirían, las ayudas a las empresas electrointensivas tampoco existirían, y bueno, en esa balanza nosotros creíamos que no es más que un apoyo al Gobierno, era un apoyo a las medidas que la gente necesita en estos momentos y que, bueno, por lo menos era un mínimo que había que afrontar, y esa es la posición. En el decreto de Navarra no hay medidas de tanto contenido social, pero desde luego nuestra posición va a ser la misma y es la misma. ¿Le parece que su formación está adquiriendo otro papel quizás en la Cámara Baja ahora? Bueno, nosotros a Madrid, cuando se realizaron las elecciones, las últimas elecciones, dijimos que íbamos con una agenda con un triple contenido. En primer lugar, la agenda social, es la que, digamos, más visión ha tenido, más planteamiento, más desarrollo, más oportunidades de plantear una posición desde Euskal Herria Bildu. Íbamos con la agencia también, digamos, desde el punto de vista del autogobierno. Esa ha tenido menos recorrido, es más complicado su desarrollo, y en tercer lugar, digamos, con la agenda de resolución de todas las consecuencias derivadas del conflicto armado y el conflicto político que hemos vivido durante los últimos 50 años. En ese sentido, yo creo que nuestra posición ha sido siempre clara. Todo lo que favorezca los intereses de la gente va a contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu, y en ese sentido pues, hemos adquirido un protagonismo que nos lo han dado las urnas en este caso, la correlación de fuerzas, pero también nuestra posición política y el trabajar y el buen hacer de nuestro grupo parlamentario en Madrid, sin ninguna duda. Volvemos ahora a Navarra porque hay otro asunto que también ha estado de actualidad en las últimas semanas y los últimos días, y ha sido esa propuesta del PSN para estabilizar los puestos de docentes del PAI, que finalmente salía adelante con el apoyo de Navarra Suma. ¿Cómo lo valora? Bueno, lo hemos repetido hasta la saciedad, creemos que es un error político y que puede ser un error jurídico también, y en este sentido nosotros hemos puesto de manifiesto lo que buena parte de la representación sindical, prácticamente todos los sindicatos hablaban de esas dudas jurídicas. Estamos hablando de una situación de estabilización extraordinaria mediante la utilización de mecanismos extraordinarios que no se van a producir en ninguna comunidad autónoma, por mucho que se quiera disfrazar también, como lo dijo la portavoz del PSN el otro día, de un ejercicio de autogobierno. Ya nos gustaría a nosotros que ante situaciones con tantas dudas jurídicas el PSN tuviera una actitud casi insumisa ante, digamos, los dictados de lo que es la Constitución o de lo que es el propio Gobierno. En ese sentido, nosotros hemos mantenido una posición muy crítica porque creemos que se está produciendo una situación complicada desde el punto de vista jurídico, que se ha visto agravada, diríamos, con las 3 enmiendas que presentó Navarra Suma. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros creemos que probablemente nos encontremos ante un eventual recurso, no solo de personas afectadas en ejecución de esa ley, digamos, sino también incluso probablemente de algunos otros gobiernos autonómicos o incluso del propio gobierno del Estado, con lo cual la tesitura va a ser un poco extraña porque todos sabíamos que existe ese problema, y desde luego exigir como se va a exigir un determinado idioma que no es oficial, que ni siquiera es un idioma propio de esta comunidad como es el inglés, o pretender que las personas que puedan entrar en ese nuevo cuerpo de docentes específicos para el PAI no van a poder promocionar en ningún otro. Esa es una situación absolutamente anómala y absolutamente, a nuestro juicio, pues desde el punto de vista jurídico, bastante dudosa. Bueno, nuestra posición política ha sido clara a lo largo del debate, un debate express, un debate que ha pasado como un meteorito por esta Cámara, y desde luego vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas y en los próximos meses, pero es probable que ese proceso de aceleración de la estabilización de este personal encuentre muchos obstáculos en el futuro. Este asunto ha suscitado discrepancias entre los socios de Ejecutivo, que no se han ocultado desde el propio Gobierno, pero aún así dicen que es un Ejecutivo estable, que va a agotar la legislatura. EH Bildu, desde fuera, desde la oposición, ¿cómo lo ve? Bueno, para nosotros es llamativo, pero en todo caso nuestra posición también en esta legislatura desde el principio ha sido clara, en el sentido de que nosotros teníamos una posición positiva hacia hablar con el Gobierno, hacia dialogar con el Gobierno y hacia alcanzar acuerdos con el Gobierno, con el conjunto del Gobierno. Por eso, a veces
se quiere presentar como que hay varios gobiernos. Nosotros siempre que hablamos con el gobierno, y en ese sentido creemos que se han dado pasos importantes en los presupuestos, pasos importantes en otras leyes en las que Euskal Herria Bildu ha sido capaz de hacer aportaciones en positivo, aportaciones concretas y bueno, pues lo que no terminamos de entender muy bien es cuando estamos a falta prácticamente de 9 meses, no de un año. El Parlamento de Navarra se va a disolver primero el 4 o 5 de abril del año 2023, con lo cual si descontamos el verano, pues la actividad legislativa que queda ya es muy poca. Y en ese sentido no entendemos cómo algunos grupos políticos puedan tener una cierta mirada a muy corto plazo. Y creemos que hay que mirar a más largo plazo. Si queremos que se consolide el cambio y el ciclo que se inició en el año 2005, en el que la derecha navarra quedó relegada y quedó en la irrelevancia política, pues para eso tenemos que hacer esfuerzos que creemos que algunos no están haciendo y que hay que tener una mirada mucho más a medio plazo, en este caso, consolidar un gobierno, digamos, distinto en el que la derecha navarra, que tanto daño a nuestro juicio ha hecho a esta comunidad, pues no tenga digamos, capacidad no de iniciativa, que la tiene toda, sino capacidad de incidencia política. Ese ha sido uno de nuestros objetivos a lo largo de esta legislatura, y nuestro planteamiento a futuro va a pasar por ahí, consolidar un espacio, no sé si entre comillas puede denominarse de progresista, pero para entendernos sirve, y ahí estamos, y ahí vamos a estar. Falta poco para esos comicios, ¿estamos ya en precampaña? Probablemente, no es novedad que esto suceda así, pero desde luego yo creo que hay mucho trabajo todavía, o sea, hay muchas cosas que se pueden y se deben de debatir y de aprobar en este Parlamento, y es una pena que se esté mirando de reojo a ver cuántos días faltan para ese 4 o 5 de abril. Yo creo que hay un calendario legislativo importante, hay propuestas que nuestro grupo también traerá y quiere aportar en ese calendario, y vamos a ver lo que pasa. Desde luego nosotros no entenderíamos ahora que el Partido Socialista se quiera desentender de un camino que creímos que se inició en el 2019, dejando atrás otro camino en el que estuvo muchos años, el camino del régimen y del acuerdo con la derecha. Y lo mismo pues, nos pasa con Geroa, que entendemos que está mucho más mirando hacia las encuestas y hacia sus intereses particulares como formación política, que a lo que debería ser de impulsar, digamos, ese espacio global, plural, y en el que todos tenemos que tener nuestra parte de acción y de disposición. Y en lo que se refiere a EH Bildu, ¿dónde se ve después de esas elecciones? ¿Dónde está su partido? ¿En qué está trabajando? Bueno, nosotros seguimos trabajando, como digo, en consolidar un espacio político en el que las políticas sociales sean progresistas, en el que el autogobierno se vea profundizado y en el que, en definitiva, lo que, como he dicho antes, en el 2005 se inició, digamos, de ruptura con muchos años de régimen político en Navarra, se consolide. Nosotros queremos que ahí hay un trabajo para, digamos, consolidar relaciones políticas, para consolidar espacios de trabajos común, en el que, bueno, EH Bildu puso claras cuáles eran sus planteamientos en el 2015 y en el 2019, y esperemos que los demás hagan un ejercicio de responsabilidad parecido y seamos capaces de articular de seguir articulando y creando ese espacio alternativo a la derecha. Esta legislatura, que ya va muy avanzada, ha estado marcada sin duda por estas dos crisis, ¿no? Primero por una de la pandemia, luego agudizada por el conflicto internacional y por la coyuntura internacional. ¿Qué balance hace de las iniciativas que se han hecho desde aquí, desde la Cámara, para tratar de paliar esos efectos? Bueno, un balance globalmente positivo, que nuestro grupo parlamentario no sé si ha votado a lo largo de este tiempo a la mayoría de las leyes. En muchas ocasiones hemos facilitado aprobación de decretos ley foral que se plantearon en tiempos de la pandemia, pues porque veíamos también pues lo que ha pasado con ¿no? Que había cosas que eran interesantes, pero había cosas que eran insuficientes, o había un desequilibrio, pero en alguna medida era más importante. Yo lo he resumido en muchas ocasiones con una frase que ha quedado ya aquí para el acervo de este Parlamento, que es: cuando no se puede desear, se espiga, y evidentemente no nos gustaban al 100% muchas cosas, pero no podíamos dejar de aprobar y de tratar de favorecer a sectores que estaban afectados por la pandemia, los sectores más que se vieron en la situación de cierre global de toda la economía, o en estos momentos en la situación de la crisis energética. Nosotros vamos a seguir trabajando con esa filosofía y, como digo, creo que es un planteamiento generalmente positivo, aunque nos hubieran gustado hacer, evidentemente, y profundizar en algunas cuestiones. Hay una cuestión que desde el 2019 venimos, digamos, siendo para nosotros nuestra
nuestro garbanzo negro de la actividad parlamentaria es la política fiscal. Nosotros con la política fiscal de este gobierno somos muy críticos, hemos tenido muchas diferencias, pero bueno, modificaciones que se han hecho desde nuestro punto de vista progresista las hemos apoyado y las que no se han hecho en ese sentido las hemos criticado, como fue la reforma, a nuestro juicio, la contrarreforma del impuesto de patrimonio, y nosotros vamos a seguir también en ese sentido, tratando de apoyar todo lo que sea positivo para la gente, y ahí va a estar Euskal Herria Bildu, ahora y en la próxima legislatura. Abrimos ahora el espacio para conocerle un poco mejor con nuestro test rápido. ¿A quién considera el mejor orador u oradora de la Cámara? Si puede ser que no sea de su partido. Bueno, habría diversos candidatos y candidatas. A mí me gusta por su peculiar estilo Iriarte. Yo creo que Iñaki Iriarte tiene un estilo un tanto académico, pero con mucha sorna, y a veces cuesta entender esa sorna, pero yo creo que es interesante esa dialéctica también, porque estamos acostumbrados a discursos muy planos, desde luego. ¿Y con qué parlamentario suele chocar más, discutir, enfrentamientos, más enfrentamientos? Bueno, por las comisiones en las que me suele tocar intervenir, fundamentalmente son temas económicos. Con María Jesús Valdemoros pues tenemos a veces rifirrafes porque son planteamientos políticos muy distantes, y en ese sentido ella defiende con vehemencia sus planteamientos, yo también, y creo que en ese sentido bueno, pues tenemos por lo menos una comunicación en términos de lo que estamos diciendo, con esa vehemencia y con ese convencimiento de que lo que defendemos es lo correcto y lo justo para Navarra. Más allá de esos choques, ¿se iría con ella, por ejemplo, a tomar algo por ahí? Bueno, como a nivel personal no la conozco, pues no lo sé. Quiero decir que, desde luego, para ir a tomar cualquier tipo de aperitivo, no sé, de potes que decimos en esta tierra, pues yo creo que hay que tener como mínimo un mínimo de feeling personal. No lo sé, no me lo he planteado. ¿A quién elegiría? Que no fuera de Euskal Herria Bildu. En Euskal Herria Bildu nos vamos muchas veces. Pues no lo sé, probablemente hablando de vinos de esta tierra, y alguien que conoce mucho de vinos, pues es Miguel Bujanda. Me iría con Miguel Bujanda, seguro, aunque tenemos unas diferencias cuando hablamos de cualquier cosa. También me toca con él en materias de medio ambiente y de ganadería y agricultura. Bueno, pues, pero a pesar de eso yo creo que entiende mucho de vinos y desde luego es productor de vinos y sería una persona interesante. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Bueno, aparte de donde he nacido, donde vivo y todo esto que está Falla, a mí me gusta mucho la Sierra de Urbasa. Yo creo que la Sierra de Urbasa tiene unos encantos terribles, y desde luego cuando la Sierra de Urbasa llega el invierno, llega la primavera, llega el verano, llega el otoño, es inenarrable lo que pasa en aquella sierra, en aquellas inmensas en aquellas inmensos arboledas, y desde luego hay que estar allí. Yo he estado muchos años allí de acampada, y desde luego para mí es impresionante aquello. ¿Cómo se maneja con las redes sociales? Bueno, fundamentalmente en Twitter es lo que más utilizo, digamos, de cara hacia el exterior, más allá de WhatsApp o de otros de correo instantáneo. En Twitter yo estoy desde hace muchos años, desde antes de ser parlamentario. Y en WhatsApp, en los grupos que entiendo también tenéis del Parlamento, de los grupos parlamentarios, comisiones, etcétera, ¿qué emoticono suele utilizar? Bueno, fundamentalmente dos. Es el de las risas, con las lágrimas riéndose, y otras a veces pues para cuando se utilizan no sé, internamente eso, pues unos que hay unos puños que digamos dan sensación de fortaleza y de que estamos haciendo las cosas bien. Desde luego en muchas ocasiones internamente utilizo ese. ¿Una serie que recomiende? Que recomiende, pues de las que he visto últimamente, El joven Wallander. Desde luego todo lo que es la novela negra del norte de Dinamarca, de Suecia, es muy interesante, y es una novela es una serie muy, muy interesante. ¿Quién es su referente en la vida? En la vida. Mi referente personal, como supongo que todo el mundo diremos, pues suelen ser los padres. Eso es evidente, siempre te marcan. Los míos me marcaron en algo que es decir, digamos, frases hechas o refranes en situaciones muy concretas que resumen una sabiduría muy determinada, y desde el punto de vista político, una persona que haya fallecido, con la que, digamos, en mis comienzos en política hace muchos años, allá por los años 80, pues tuve mucha relación. Él ya era una persona mayor y tenía mucha experiencia política. Luego tuvimos diferencias dentro de lo que era la izquierda abertzale, pero volvimos otra vez a reencontrarnos en Euskal Herria Bildu. Se ha muerto hace un año y medio o así,
era Iñaki Aldecoa. Yo tengo unos recuerdos imborrables de mis primeros años en política bajo el amparo político de Iñaki Aldecoa. ¿Dónde estará cuando acabe esta legislatura? Pues, ¿dónde estaré cuando acabe esta legislatura? De momento en el Parlamento, ya veremos a ver qué pasa, qué cosas pasan. Yo creo que lo importante es que seamos, como he dicho antes, capaces de terminarla, y de lo que es para la confección de las listas, pues todavía queda bastante tiempo para una lista para el Parlamento y ya veremos, no lo sé. Adolfo Aret, gracias por compartir con nosotros su tiempo y mucha suerte. Vale, gracias, eskerrik asko. El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Gualde, y la coordinadora del Intergrupo Parlamentario Libertad para el Sáhara han recibido esta semana aquí en la Cámara Foral al delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi. Arabi ha asistido acompañado del subdelegado del Frente Polisario en Navarra y de una representante de la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara. Arabi ha trasladado al presidente el alcance de la decisión del Gobierno de España en relación a la postura tradicional que durante 46 años ha mantenido respecto a la aceptación del derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, y ha instado a recuperar el consenso en torno a las resoluciones de la ONU. Unai Gualde ha subrayado el compromiso de la Cámara con la búsqueda de una solución justa y duradera para el pueblo saharaui, en todo caso, ha dicho, vinculada a las resoluciones de la ONU. Muestra fotográfica colaborativa expuesta en este atrio del Parlamento de Navarra que refleja la situación del Mar Menor y el movimiento ciudadano surgido para proteger y preservar a esta laguna salada. La exposición surge porque yo estoy metida en varios colectivos del Mar Menor y estaba viendo un montón de fotografías que estaban subiendo a redes y que posiblemente se podían perder. Entonces pensé que se podía hacer como un documento gráfico histórico del movimiento que secundaba al Mar Menor y que de alguna manera estábamos consiguiendo que se llevara a cabo la ILP. Esta idea yo se la planteo a mi comisario, actualmente mi comisario, Pedro Ortuño, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Murcia, y me dice, mira, yo me hago tu comisario en este mismo momento. Empezamos a trabajar desde la filosofía de fondo de los movimientos ecologistas, concretamente en la defensa del Mar Menor, y también con un propósito muy importante para mí, ¿no?, con respecto a esta exposición. El propósito era llevar a la sala expositiva al pueblo. Este ecosistema único, situado en la región de Murcia, albergaba una riqueza natural y cultural que durante décadas han unido a toda la ciudadanía de la comunidad y visitantes de otros territorios, que guardamos de él memorias cargadas de buenos recuerdos, de infancia, de tranquilidad y naturaleza. Y digo memorias porque, por desgracia, los recuerdos y las fotografías son lo único que nos quedan del Mar Menor, que conocimos. Poco a poco se han ido apoderando los intereses económicos y especulativos que lo han convertido en la laguna débil y agonizante que existe hoy día. En los últimos meses el desastre ecológico no ha tenido la repercusión que tuvo el año pasado, pero es una cuestión que continúa sin resolverse, y con iniciativas como esta exposición se intenta, por un lado, concienciar, mantener visible este desastre y, por otro, denunciar el daño ecológico. Precisamente en el pleno del pasado jueves, nuestro Parlamento aprobó una resolución en la que se insta al Gobierno del Estado a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma para incluir el ecocidio como delito internacional.